¿Qué es un proyecto? Un proyecto es una serie de acciones encaminadas a resolver una necesidad, un problema o una oportunidad que se presente. El proyecto debe tener un objetivo a lograr, una duración, unas partes interesadas, un sistema de calidad, unos beneficiarios, para así obtener el resultado del objetivo. Consideraciones a tener en cuenta durante un proyecto. Durante el desarrollo de un proyecto se deben tener en cuenta agentes internos y externos que pueden llegar a afectar a un proyecto, siendo los agentes internos todos aquellos que están dentro de la compañía y los externos todos los que están afuera. ¿Qué es la gestión de proyectos? La gestión de proyectos es el uso e implementación de herramientas y metodologías en los proyectos para establecer la mejor manera de poder fusionar las diferentes fases de un proyecto, como lo son el inicio, la planeación y la ejecución, el seguimiento y el control y por último el cierre. Inicio. En este paso descubrimos la necesidad que hace llevar a cabo la creación del proyecto, convirtiéndose en el punto de partida para su formulación. La planeación es uno de los puntos más importantes durante el desarrollo del proyecto. Se debe tener muy claro los objetivos a lograr, los factores internos y externos, siendo, por ejemplo, los factores externos las condiciones de mercado, asuntos legales o de índole sociocultural, etcétera, y elementos internos, por ejemplo, los procesos de la compañía, las políticas y los procedimientos. En la ejecución es donde se materializa todo lo planeado, lo que implica la puesta en marcha del proyecto y su debido seguimiento y control. Para esto se debe tener en cuenta actividades como los controles de cambio, políticas de la compañía, planes y procedimientos matriciales de trazabilidad, procedimientos de control financiero, procedimientos en la gestión de incidentes y defectos, control de la disponibilidad de recursos y gestión de las asignaciones. Durante la etapa de ejecución es importante tener en cuenta el seguimiento y control, ya que con seguimiento y control garantizamos que nuestros proyectos se lleven a cabo con la calidad deseada, en los tiempos, con los presupuestos establecidos y las especificaciones pactadas o formuladas. En la etapa de cierre de un proyecto es donde logramos realizar un balance final de toda la planeación y ejecución realizada, dando esto como un cumplimiento de metas. Durante la etapa se deben tener en cuenta actividades como evaluación de proyectos, aceptación de entregables, cierre de contratos, liquidación, reasignación de recursos y transferencia de conocimientos. Evolución de la gestión y dirección de proyectos. Hablar de proyectos no es un tema de hoy. En la antigüedad podemos encontrar grandes proyectos, por ejemplo, las pirámides de Egipto, que aún nos sorprenden por su gran precisión, y los caminos del Imperio Romano, que nos han servido como ejemplo para el diseño y construcción de vías y carreteras en la actualidad. Estos proyectos no encontraban limitaciones en recursos, por ejemplo, en tiempo, mano de obra y costos. Hasta aquí, para los proyectos se utilizaban metodologías simples, pero en el año 1960, con la revolución industrial, trajo el hilado de algodón, lo que dio progresos significativos, originando un crecimiento en la complejidad de proyectos ejecutados. Todo esto debido al aumento de números de procesos dentro de la industria de producción y manufactura. La complejidad de los proyectos crecía y con ello la necesidad de ejercer control. Es por eso que en Estados Unidos, en la década de los 40, el desarrollo del proyecto La Bomba Atómica produjo que se viera la gestión de proyectos como una metodología que articula el desarrollo científico con el trabajo ingenieril, haciendo la articulación de grupos multidisciplinarios con miras a un objetivo en común. Las industrias dedicadas a la fabricación de armas en Estados Unidos tenían dificultades para llevar la trazabilidad de costos y tiempo. En el año 1957 se desarrolló el método de la ruta o CPM y para la misma época se desarrolló la metodología de variación y revisión de programa, PERT. En los años 1960 ya comenzamos a hablar de las metodologías PMI en la gestión de proyectos, y esto se logra gracias al desarrollo tecnológico de la época, debido a que la computación permitió que se pudiera dar manejo rápido y confiable a variables importantes en la gestión de proyectos, como lo son el costo y los tiempos. Durante los años 70 ya se comienza a hablar de la definición valor económico ganado,
lo cual se fundamenta en planificar y controlar los recursos de un proyecto, lo que permitió dar pronósticos certeros en cuanto a los costos y los tiempos de ejecución del proyecto. También se desarrollaron normas que son referentes en la disciplina de la gestión de proyectos hoy en día. Con el surgimiento de las computadoras en los 80, se facilitó la utilización de sistemas de planificación y seguimiento de proyectos, lo que permitió que se abarataran los costos en que se incurrían las organizaciones en la operación de los proyectos. Actualmente contamos con metodologías ágiles para la dirección de proyectos. Scrum. Se trata de un método indicado para solventar problemas complejos y se basa en procesos empíricos de control. Esto significa que las decisiones se toman en función de la información existente y de la propia experiencia. XP. Es una metodología ágil exclusiva para el desarrollo de software. Las siglas provienen de Extreme Programming y al igual que Scrum se contemplan cambios frecuentes e iteraciones relativas a cortos periodos de tiempo. Kanban. Esta metodología consiste en la organización de trabajo diario a base de un panel de tareas. No propone cambios en las prácticas de ingeniería ni una nueva difusión del proceso o estilo de trabajo. Lean. Es considerada tanto una metodología de trabajo como una filosofía centrada en maximizar el valor del cliente y minimizar el desperdicio. Esto traducido a los procesos de fabricación Pool radica en producir solo lo necesario en el momento adecuado. ¿Cuál es la importancia de la gestión y dirección de proyectos? La gestión y dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este. Una dirección de proyecto eficaz ayuda, entre otros aspectos, a cumplir con los objetivos de negocio, satisfacer las expectativas de los interesados, aumentar la posibilidad de éxito, entregar productos adecuados en el momento adecuado, resolver problemas e incidentes, responder a los riesgos de manera oportuna, optimizar el uso de recursos de la organización, gestionar las restricciones, gestionar el cambio de una mejor manera. Es importante considerar que la gestión de proyectos no es una disciplina netamente técnica, sino que en ella interactúan diversos equipos de la organización, teniendo en cuenta que los proyectos son esfuerzos encaminados a crear productos, servicios o resultados únicos. Cada vez tenemos proyectos con nivel de incertidumbre más alto, por lo que la gestión de proyectos se encarga de generar valor para la empresa, gestionando esta incertidumbre de la mejor manera, consiguiendo lo máximo con los recursos disponibles. Una excelente gestión de proyectos significa mucho más que mantener controlado el triángulo de hierro en la gestión de proyectos, cumpliendo con los plazos, el presupuesto y el alcance. Une a los clientes y a los equipos, crea una visión para el éxito y pone a todos en la misma página de lo que se necesita para mantenerse en el camino hacia el éxito. Cuando los proyectos se gestionan correctamente, hay un impacto positivo que va más allá de la entrega de un producto o un servicio. Es importante la dirección y gestión de proyectos en las organizaciones, ya que ella garantiza alineación estratégica, liderazgo, enfoque de objetivos claros, planificación realista de proyectos, control de calidad, gestión de riesgos, procesos ordenados y supervisión continua. ¿Cómo el entorno puede impactar en los proyectos? Es importante destacar que los proyectos se llevan a cabo en entornos que influyen en su desarrollo, de manera favorable o desfavorable. Es clave en la gestión de proyectos desde la etapa de planificación poder identificar la influencia que pueden tener en el proyecto, para evaluar el impacto que puede tener estas en el cronograma de ejecución y en la definición final de los objetivos que se puedan lograr. El impacto del entorno es muy relevante. Si se impacta de manera favorable, puede optimizar procesos, reduciendo con ellos plazos de ejecución y costos en el desarrollo del proyecto. Pero si llegara a impactar negativamente en cualquiera de las fases del proyecto, puede llegar a determinar la finalización del proyecto sin haberse cumplido su objetivo. Las categorías principales que influyen son los factores ambientales, que son aquellas condiciones que no están bajo el control del equipo de proyectos, pero que igualmente influyen por hacer parte de la organización. Pueden restringir o agilizar el proyecto. También los activos de procesos de la organización, que son los planes, los procesos, las políticas, los procedimientos y las bases de conocimiento específico de la organización en donde se desarrolla el proyecto. Dentro de los factores ambientales internos a la organización que pueden impactar al proyecto tenemos cultura, estructura y gobernanza de la organización, distribución geográfica de las instalaciones y recursos, infraestructura, software informático, disponibilidad de recursos, capacidad de empleados. Dentro de los factores ambientales externos a la organización tenemos condiciones del mercado, influencias y asuntos de índole social y cultural,
restricciones legales, estándares gubernamentales o de la industria, bases de datos comerciales e investigaciones académicas, consideraciones financieras y elementos físicos. ¿Qué es la Oficina de Dirección de Proyectos PMO? Es una estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Las PMO también pueden recibir diferentes nombres, tales como oficinas de proyecto, oficina de soporte a proyectos, centros de excelencia, etc. Pero lo que las distingue son los diferentes grados de autoridad y responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de una PMO? Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la propia dirección de uno o más proyectos. Tipos de PMO en las organizaciones de apoyo. Las PMO de apoyo desempeñan un rol consultivo para los proyectos, suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y lecciones aprendidas de otros proyectos. PMO de control proporciona soporte y exige el cumplimiento por los diferentes medios. Esta PMO ejerce un grado de control moderado. La PMO directiva ejerce el control de los proyectos asumiendo la propia dirección de los mismos. Los directores de proyectos son asignados por la PMO y rinden cuenta a ella. Estas PMO ejercen un grado de control elevado. Las PMO pueden tener responsabilidad a nivel de toda la organización. Pueden jugar un papel para apoyar la alineación estratégica y entregar valor organizacional. La PMO constituye el vínculo natural entre los portafolios, programas y proyectos de la organización y sistemas de medición de la organización. Por ejemplo, cuadro de mando integral. ¿Cuál es la autoridad de la PMO? La PMO puede hacer recomendaciones, liderar la transferencia de conocimientos, poner fin a proyectos, tomar otras medidas según sea necesario. Funciones de una PMO. Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos por la PMO. Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas, estándares para la dirección de proyectos. Entrenar, orientar, capacitar y supervisar. Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y plantillas de la dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos. Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación compartida de los proyectos. Coordinar la comunicación entre proyectos. ¿Cuál es el rol y los aportes de una PMO a una organización? Apoyo a los proyectos, documentación, control del cambio, repositorio de proyectos, seguimientos y reportes, gestión del riesgo, seguimiento a costo, repositorio de recursos y apoyo de software.